Before we start. Que tomemos la mejor motivación posible antes de comenzar. Yeah, so we just last week discussed the three higher trainings, right? So the three higher trainings helps us to get out of samsara. Lo último que acabamos de comentar son los 3 entrenamientos superiores, que son los que nos ayudan a salir del samsara. Yeah, and yesterday also in relation with the suffering of humans, we went over, right? That the Four Noble Truths, right? We went over the Four Noble Truths. There's a truth of suffering, there's a true cause of suffering, there's a true cessation, and there's a true path. Right? Y ayer, cuando hablábamos de los sufrimientos en el reino de los humanos, acabamos refiriéndonos a las 4 nobles verdades. La noble verdad del sufrimiento, de la cesación, la noble verdad del sufrimiento, de la causa del sufrimiento, de la cesación y del cambio. Yeah, so that means the first 2 noble truths, right? The true suffering and the true cause of suffering. Yeah, those first 2, they actually explain how we're wandering around in samsara, right? Las primeras 2 de las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento y la verdad de la causa, explican cómo seguimos circulando en el samsara. Yeah, so because suffering, you know, when the Buddha taught the Four Noble Truths, he said, this is suffering, then referring to the contaminated aggregates. Then the Buddha said, you should know suffering. So here, the terminology is very important. You should know suffering, right? You should eliminate the cause of suffering. You should manifest the cessation, and you should meditate on the true paths. Cuando Buda inició su enseñanza sobre las 4 nobles verdades, dijo, esto es sufrimiento, refiriéndose a los agregados contaminados. Y a continuación dijo, el sufrimiento debe ser conocido. Y aquí la terminología es muy importante. Buda dijo, el sufrimiento debe ser conocido, sus causas eliminadas, su cese manifestado y sus caminos meditados. O debéis conocer el sufrimiento, eliminar sus causas, manifestar su cese y meditar en los caminos. Yeah. So when the Buddha said you should know suffering, right? He didn't say you should know the suffering of suffering, as we discussed yesterday, or the suffering of change, because that's quite easy. Even the dogs and cats, they recognize that, right? Cuando Buda dijo, debéis conocer el sufrimiento, no se refería al sufrimiento del sufrimiento ni al sufrimiento del cambio, que eso es fácil de reconocer. Los animales lo perciben igual. So then when the Buddha said you should know suffering, the Buddha said the all-pervasive form of suffering, right? Buda se refería al sufrimiento que todo lo impregna. Yeah, so and what does that mean? As we saw yesterday, it means as long as you have karma and afflictions, there's no escape. ¿Qué significa? Como vimos ayer, que mientras tengas karma y aflicciones, no hay escapatoria. And then the root of all these afflictions is this ignorance, right? La raíz de todas estas aflicciones es la ignorancia. So if you take away ignorance, then these afflictions they lose their potential, right? So they can't really grow. Si eliminas la ignorancia, las aflicciones pierden todo su potencial, ya no pueden crecer. So in a similar way, we grasp to our problems as very solid, you know. Or I'm the only person in the whole universe who has this problem and it's very big and, you know, I cannot do anything about it, right? De forma similar, nos aferramos a nuestros problemas como si tuvieran una solidez que en realidad no tienen. Este es el problema más gordo del mundo, soy la única persona del universo a la que me pasa, ¿por qué me está pasando esto a mí? Esto no tiene solución posible. Yeah, so there's a grasping at I, a very solid I, and then our problems also we see as very solid. Primero está el aferramiento al yo, a un yo muy sólido, y a partir de ahí vemos también nuestro problema como algo muy sólido.
But do they exist in that way or not? Pero ¿existe de esa forma o no? Or are they in nature of momentary change? ¿O están esos problemas, tienen la naturaleza del cambio momentáneo? You can solve problems, right? Puedes resolverlos. So that means things appear very solid and independent, but that's not their reality. Eso significa que aunque las cosas parezcan muy sólidas e independientes, no son así en realidad. So that's there you can see, if you see things are not that solid, see things are not that independent, if you see things are not inherent, then everything crumbles down, right? These problems crumble down. They don't appear that kind of solid anymore, right? Por tanto, si ves que las cosas no son en realidad ni tan sólidas, ni tan inherentes, ni tan independientes, cuando tienes esa visión, todo se derrumba, todo ese problemas se derrumba. So that means the more you understand emptiness, the less problems. Cuanto más entiendes la vacuidad, menos problemas. So that's emptiness is the key, you see? Emptiness es, Cuidado. la vacuidad es la clave o la llave. His Holiness says often, I mean, of course, the way His Holiness meditates on emptiness and we is a difference, right? But His Holiness says, if you contemplate emptiness 16 times a day, it looks like afflictions don't arise. Su santidad dice, aunque claro, él no, seguramente no medita en la vacuidad como lo hacemos nosotros aquí, pero él dice, si meditas en la vacuidad 16 veces al día, parece que las aflicciones se reducen. Because, you know, if there's no grasping at a I, then anger does not really arise. If there's no grasping at an I, then also strong desire or strong attachment doesn't really arise, right? So it's all rooted in this sense of I this, I that. If you see that I does not exist the way it appears, then these afflictions, they lose the building blocks to grow, right? Porque si no existe ese aferramiento a un yo sólido, tampoco hay posibilidad para que la ira se manifieste o para que el fuerte deseo o el fuerte apego se manifiesten. Pierden su base, pierden sus elementos constitutivos, no pierden las piezas sobre las que se levantan. No hay base para que las aflicciones se manifiesten. So that's kind of an aspect of a great, what we say, you know, it's all rooted in this ignorance, so that has to go. And the solution to that is realizing emptiness. Por eso, todas estas aflicciones, todos esos problemas se basan en la ignorancia. Eso es lo que hay que eliminar. Para eso necesitamos la vacuidad, la comprensión de la vacuidad. And science proves very similar things, right? La ciencia prueba cosas muy similares. The more a person is narcissistic, the stronger the destructive emotions in that individual. Cuanto más narcisista es una persona, más destructivas son sus emociones negativas. Yeah, or Daniel Brown from the Harvard Medical School did a very interesting research. Daniel Brown, de la Facultad Médica de Harvard, hizo una investigación muy interesante al respecto. You just sit with a person, you have 10-15 minutes conversation, and then you sit with a counter underneath the table, and if you count every word, I, me, myself, every word that is related with self-concern, right? And then you take the data, you do that with a few hundred people, and then you look at the health records, and there's very interesting, significant correlations between, if you study linguistics, you know, what we express reflects our emotional life, right? So then you take that into this scientific research, and then you see a person with a high score in the words I, me, myself, so, you know, scores that relates to self-concern, then you see there's a higher inclination to depression, low self-esteem, you know, problems with destructive emotions, as well as physical, high blood pressure, inclination to heart diseases. It's very interesting research. La investigación, que incluía varios cientos de casos, consistía en que dos personas tenían una conversación normal en una sala controlada. Y una, o la que formaba parte de la investigación, con un marcador debajo de la mesa,
contaba las veces que en esa conversación esta persona mencionaba las palabras yo, mi, mío, o elementos que tengan una connotación directa a la preocupación por uno mismo, factores un poco egóticos, ¿no? Y luego lo que se hacía era, se recopilaba todos estos datos y se contrastaban o se buscaban correlaciones con los historiales médicos de estas personas. La lingüística dice que el lenguaje que utilizamos es una manifestación, es una expresión de nuestra vivencia emocional. De forma que esto apoya un poco ese presupuesto y el que cuantas más palabras utilizas que hacen referencia a uno mismo, eso significa un mayor elemento mayor elemento egotístico, ¿no? O autocentrado o egocéntrico en ese sentido. Entonces, la investigación lo que reveló es que había una correlación clara entre las personas que a través de su lenguaje expresaban una actitud más egocéntrica con la utilización de estas palabras y problemas de salud, a nivel de salud mental, con baja autoestima, depresión, gran presencia de emociones negativas, o a nivel físico también, con problemas de alta presión arterial, propensión a dolencias cardíacas, etc. Yeah, so that's very interesting. Eso es muy interesante. So that's what the Buddha 2,500 years ago already tried to make us clear, right? Eso es lo que Buda intentó explicarnos hace 2500 años. So that means that it's all our problems are rooted in this ignorance. Significa que todos nuestros problemas están basados en esta ignorancia. Yeah. So and that's so that's in the first two, to go back to the Four Noble Truths, right? So that means if you then eliminate the cause for suffering, then you eliminate suffering. Volviendo a las cuatro nobles verdades, la segunda verdad dice que si eliminas la causa del sufrimiento, eliminas el sufrimiento. And then how do you do that? ¿Cómo hacemos eso? By realizing emptiness, right? That's the last noble truth, right? The true paths. Comprendiendo la vacuidad, que a eso hace referencia las dos siguientes verdades, la verdad de la cesación y de los caminos. If you realize emptiness, which is the last truth, right, then you establish the absence of afflictions, which is the third one. Si comprendes la vacuidad, estableces la ausencia de aflicciones. Si realizas la cuarta noble verdad, consigues la tercera, el cese. Yeah, so to cut short, you just have to realize emptiness. Resumiendo, que hay que comprender la vacuidad. And put effort in that direction. Y esforzarnos en esa dirección. And it's not easy. Y eso no es fácil. But possible. Pero es posible. Yeah, so that takes time, right? So it's important to, when you start studying emptiness, don't think, oh, it's all too difficult, put it aside. But take it step by step, you know? Y esto lleva mucho tiempo, así es que cuando empieces a estudiar la vacuidad no pienses, esto es demasiado difícil, no voy a poder. No, de poco a poco, paso a paso, esto lleva tiempo. Yeah, paso a paso, right? Step by step. Yeah, step by step. Paso, Yeah, step by step. Paso. In India, paso means Kalpaso means day after tomorrow. When you ask the workers in India to finish tomorrow, they always say day after tomorrow. So it never happens. Lo de paso a paso, en India se usa mucho, cuando le pides a un trabajador, puedes acabar esto para mañana, siempre te dicen pasado mañana. Lo cual nunca se termina. Yeah, so yeah, don't do that with emptiness. Okay? Pero no hagáis eso con la vacuidad. So yeah, it's challenging, but over time it's possible. Es difícil, es un reto, pero con el tiempo es posible. Yeah, so that's kind of the importance of course with that aspect. Bien, esta es la importancia. So you see that the last two truths, the last truth, the truth part, establish true cessation. With like nirvana is ultimate cessation. Puedes ver como las dos últimas nobles verdades establecen la cesación o el cese del sufrimiento. El nirvana es la verdadera cesación del sufrimiento. Yeah, so nirvana is a state when all afflictions are gone, right? Nirvana es un estado en el que todas las aflicciones se han ido. Yeah, so that has been accomplished with meditating on emptiness over a long period of time. Eso se consigue a partir de meditar durante mucho tiempo en la vacuidad. Yeah, so that's kind of how the Four Noble Truths relate to the first two truths relate to samsara, and the last two truths relate to how to get out of it. De las cuatro nobles verdades, por tanto, las dos primeras
se relacionan, se vinculan con el samsara, las dos segundas con cómo salir del samsara. So the 12 links is very similar to that, right? Los 12 enlaces son muy similares a esto. Yeah. So I don't know, people new to 12 links or not? ¿Habéis oído hablar de los 12 enlaces? Yeah. Yeah. Then I just Los summarize. 12 enlaces de originación dependiente. Sí. Yeah. So what the 12 links explain, you can read later on. That also 12 links is very difficult to explain in half an hour or so, right? But it just explains how we actually cycling in samsara, right? Podéis leer sobre esto en otro momento, ¿no? Los 12 enlaces de originación dependiente, que es un tema muy complejo como para explicarlo en media hora, y que explican cómo giramos, cómo damos vueltas en el samsara. Those who are in DB, they know we did this with the wheel of life, right? Explaining. Quienes estéis cursando Descubre el Budismo, recordaréis la clase donde explicamos esto y utilizamos la imagen de este cuadro clásico, ¿no? De la rueda de la vida. Yeah. So yeah, but to summarize, how are we born in samsara, right? Pero a ver, resumiendo, ¿cómo nacemos en el samsara? Yeah. So we know, we talked about already, at the time of death, we activate our future rebirth, right? Ya hemos hablado de que en el momento de la muerte activamos nuestro renacimiento futuro. Yeah. So then before that, of course, we create that potential in our mind, right? Pero antes de eso hemos creado ese potencial en nuestra mente. Yeah. So that means every action we engage in, that stops, that leaves the potential behind, right? Es decir, cada acción que hacemos, cuando acaba, deja un residuo, un potencial en nuestra conciencia. For example, now you're here in Özeling for, what is it, 6-7 days tomorrow, right? So then this kind of, you create incredible imprints in the mind, right? So that will produce a result in the future, that's for sure. Por ejemplo, ahora llevamos 6 o 7 días en Noselín, hemos creado una cantidad enorme de improntas positivas en nuestra mente que definitivamente van a generar un resultado beneficioso. Yeah, so then you're dying and then you think about this week together and then there you go, straight to the Pure Lands. Entonces, te mueres y en ese momento piensas en esta semana que hemos pasado aquí juntos y directamente a una tierra pura. Yeah. Or a good rebirth, right? O un buen renacimiento. Yeah, or yeah, meeting these kind of events, these kind of teachers again. O, bueno, en condiciones que te permiten volver a encontrar las enseñanzas. So that means that there is a potential created, and that because tomorrow it comes to an end, right? So tomorrow it comes to an end, then you go back home, it's past. But that doesn't mean it's completely gone. Claro, el potencial que hemos creado, a ver, mañana va a pasar, ¿no? Mañana acabamos el retiro, vuelves a casa, pero ese potencial que has creado con estas acciones permanece en tu conciencia, en tu mente. So that means there are still, you can remember it, for example, and you can generate a similar feeling, right? So that means that potential is sitting there, right? Puedes recordar estos días, puedes generar sensaciones similares, es decir, el potencial sigue ahí. So that will definitely produce a result in the future. Y eso definitivamente producirá un resultado en el futuro. It just has to get activated. Simplemente hace falta que se active. Yeah. So that's also true for negative deeds, right? If you engage in negative deeds, then that activity comes to an end, but that potential remains, right? Lo mismo para acciones negativas, ¿no? Cuando haces alguna acción negativa, dañina, cuando termina, deja un potencial en tu mente. Yeah, so what we normally say, you know, there is, first of all, is this ignorance. Yeah, also here in Noseling, you know, we think, oh, I am here and I am writing things down and I am thinking. Like we always, and in our dreams, there's always a concept of an I, right? Partimos, como hemos dicho, de la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo dices, yo estoy en Noselín, yo estoy tomando notas, yo estoy en la clase. Incluso cuando soñamos, siempre está presente ese concepto de yo. So there's positive karma, but it's still motivated with this ignorance, right? Hay karma positivo que estamos creando, pero sigue estando basado en la ignorancia. Or you make a donation, you say, you think I'm making a donation, right? O haces una donación y dices, yo estoy haciendo esta donación. So that means there's
day and night, there's always, because the habituation is there since beginner's lifetime. So there's always an aspect of I do this, I do that. Día y noche, porque la ignorancia está siempre presente, siempre está el aspecto este de yo estoy haciendo esto, yo esto otro, yo. So that creates karma for within samsara, right? Eso crea karma para seguir en el samsara, Positive or negative. positivo o negativo. Yeah. So that's actually what happens in the first few links of the 12 links, right? Eso es lo que ocurre en los primeros enlaces de estos 12 enlaces. So you have this ignorance, and then you do an action, either positive or negative. That action stops, and that potential is planted in your continuity of consciousness, right? Es decir, a partir de la ignorancia, haces algo, cuando ese algo, esa actividad acaba, deja un resultado, una semilla, un potencial en tu conciencia. And then at the time of death, you activate it and comes to ripening and propels you another rebirth. Y en el momento de la muerte, eso puede activarse y te impulsa, te propele hacia el siguiente renacimiento. Same as seeds, we have, if you, so like we say this, we have ignorance, yeah, and then we have the action, and then that's planted in consciousness, yeah. So consciousness is like the field, right? Yeah. So if you have a field and you plant various seeds in that field, then if it's very dry, nothing will happen. But when there's moisture and everything comes, then they grow. So in a similar way, we have all those seeds in our continuity of consciousness. When it gets activated, then it comes to ripening. Un poco podemos utilizar la imagen de las semillas, ¿no? Tenemos la ignorancia, que sería la tierra, el campo, y luego las acciones que cuando acaban generan semillas kármicas, ¿no? Pues esas son las semillitas que estamos plantando en la tierra con cada acción en nuestra consciencia. ¿Qué ocurre? Si la tierra está muy seca, esas semillas no van a germinar, pero en el momento en el que llueva, por ejemplo, y obtengan las condiciones necesarias, sí van a dar sus frutos. Pues en nuestra consciencia igual, estamos sembrando semillas todo el rato, potencias, que cuando encuentren las condiciones necesarias van a activarse y a brindar los resultados. Yeah, so we talked about the mind at the time of death is very important, right? To have a positive state of mind. Ya hemos hablado de lo importante que es el estado mental que tengamos en el momento de la muerte. Because then that activates positive karma. Porque eso activa karma positivo. And then that throws you in a positive rebirth. Right? Y eso te lanza al siguiente renacimiento también positivo. Yeah, so that's actually how we go around in samsara, right? If you do something negative and you activate it at time of death, then you can be propelled in a low state. Así es como nos mantenemos en el samsara, también en negativo, ¿no? Si haces algo negativo, has dejado un potencial que si se activa en el momento de la muerte, te propulsa de nuevo al samsara, pero en una existencia inferior, con más sufrimiento. So yeah, it's just a matter of fact of having more seeds of positive things, then there's a higher chance for that to get to get activated, right? Es una cuestión de tener más semillas positivas que negativas para tener más probabilidades de que sea una de estas la que se active y tu siguiente renacimiento continúe con esa línea favorable. So that's our homework for the rest of our life. Esa es la tarea que nos llevamos para el resto de la vida. Okay, so we can go now. Venga, vamos. Yeah, okay, so but what important is, maybe we do a short meditation on that as well, is to see that it's rooted in this ignorance. Right? We see that with the 12 links, we see that with the Four Noble Truths. Yeah, with when we talk about that, all these afflictions are rooted in ignorance, right? So that's very important insight. Pero lo fundamental de esto es entender que todo está enraizado, todo se basa en la ignorancia. Esto se explica a través de los 12 enlaces, se explica con las 4 nobles verdades. Esto es lo fundamental. Tal vez podamos hacer una pequeña meditación para analizar esto. So if you see that every affliction, if it's anger or strong desire or jealousy or pride, and even modern issues of low self-esteem, depression, anxiety, fear, is all rooted in the sense of a I. Right? Hay que ver que cualquier aflicción, el deseo, el apego muy fuerte, los celos, la arrogancia, lo que sea, ¿no? Y también las dolencias mentales, por así decir, más modernas, que tienen que ver con el miedo, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, todo eso encuentra su base en la ignorancia. Yeah, so the ignorance of holding
to and from its own side existing I, so to say. La ignorancia, que es el aferrarse a un yo como si existiera realmente de forma independiente por sí mismo. So that's an important insight to see, okay, it's all rooted in this form of ignorance. Es una comprensión muy importante, entender que todo esto que nos pasa está basado en la ignorancia. Because if you see it's all rooted in this ignorance, then you know if I eliminate this ignorance, then these afflictions will not arise. Right? Porque si lo entiendes así, comprendes que en la medida en la que elimines la ignorancia, las aflicciones desaparecen. So that's a very important aspect of the Buddhist teaching. Es un aspecto fundamental de las enseñanzas del Buda. Yeah. So recognize ignorance Reconocer la ignorancia and see it's possible to eliminate it. y ver que es posible eliminarla. Yeah. So that's kind of very, one of the most essential teachings of the Buddha. Right? Una de las enseñanzas más esenciales de Buda. Yeah. So in the 9th chapter of Shantideva's Bodhisattva Way of Life, for example, it talks about emptiness. And the first verse also says, all the teachings of the Buddha were meant for the purpose of teaching emptiness. En el capítulo 9 del libro de Shantideva, el modo de vida del Bodhisattva, que habla sobre la sabiduría, dice eso, que todas las enseñanzas de Buda, Buda dio todas sus enseñanzas con el propósito precisamente de que entendamos la vacuidad, que es la ignorancia. Yeah, so that's kind of, so that's why it's very important to see how our afflictions, what is the root of all these afflictions, and to recognize it's rooted in this sense of an I, or mine. Right? Por eso es muy importante ver qué son las aflicciones y cómo todas están basadas en esta mala interpretación del yo, de quién soy, ¿no? El yo y mí y mío. Yeah, there's two aspects. There's an aspect of I and an aspect of mine. Hay dos aspectos, el aspecto de yo y el aspecto de mío. So the I is referring to grasping at a person, right? And the mine is referring to things that are related or possessive aspects that are related, right? So that's according to the grasping at phenomena, right? El yo se refiere a cómo nos aferramos a la persona y el mío hace referencia al aspecto posesivo que está presente en todos los objetos o personas con las que nos relacionamos. Yeah, so that's the most important affliction to be understood. And the name of that affliction is the view of the transitory collection. La aflicción más importante que debemos comprender se llama la visión de la colección transitoria. Yeah, so what does that mean? That means the transitory aspect or the transitory collection is the collection of your body and your mind, right? La colección transitoria se refiere a la colección entendiendo el conjunto de tu cuerpo y tu mente. So your body and your mind exist, right? Tu cuerpo y tu mente existen. Don't think everything is empty and there's no body, no mind, as we read in the Heart Sutra. Sí. That's not the meaning, right? Claro. No pienses que como todo está vacío, nada existe, no hay cuerpo, no hay mente, como se dice en el Sutra del Corazón, ¿no? Porque no es eso a lo que se refiere. Otherwise you bump your head against this pillar and you know. Si no estás segura de si existe, estámpate con ese pilar y ya verás si existe. You know there's a body there. Todas estamos de acuerdo en esto, ¿no? Yeah, so there's a body and there's a mind. Yeah, that is the transitory collection, so to say. Bien, tenemos el cuerpo y la mente, y el conjunto, a eso se le llama la colección transitoria. Transitory because it's momentary changing, right? Our body changes moment by moment, our mind changes moment by moment, and we always discuss that, right? Transitoria porque está en constante cambio. Nuestro cuerpo, nuestra mente están constantemente cambiando. Yeah, so the body every day, about 50 billion cells, they change. Our mind is very clear that thoughts come and go, right? En nuestro cuerpo renovamos 50.000 millones de células al día. Nuestra mente es más claro aún que está constantemente cambiando, un pensamiento tras otro. So that's the transitory collection, right? The Esa body es and the mind. la colección transitoria, el conjunto que forman cuerpo y mente. But then what happens? We see something on top of that. Pero lo que ocurre es que vemos algo encima de esto. We think there's an I there. Algo además de esto. Pensamos que hay un yo ahí. Yeah. And then we say I and mine. Y entonces decimos yo y mío. So then you have kind of, there's something that exists here, your body and your mind exist. And then on top of that, we think there's an I and mine existing inherently, or an I and mine existing from their own side.
tenemos un cuerpo y una mente que existen, pero encima o además de eso, lo que vemos es un yo y un mío como si existieran de forma inherente, independiente. So, also when you sneeze, there's a very small moment that there's clarity of the mind. Cuando estornudamos, hay un momento muy breve de claridad mental, de experiencia de luz clara. But yeah, sneezing is not beyond our control. Otherwise, we could stay in it for a long time. Pero tampoco podemos controlar los bostezos, a veces o estornudos, porque si no estaríamos ahí todo el rato. Yeah. So that means that there is a transitory collection of your body and your mind that exists. Mhm. But then on top of that, we think there is an from its own side existing I and from its own side existing mind. Entonces, tenemos el cuerpo y la mente que existen. Pero además de eso, lo que vemos es que ahí hay además un yo inherentemente existente y un mío inherentemente existente, independientes. So we view, or we think, or we apprehend, or we hold that I am I to exist inherently. Right? So that's why we say the view of the transitory collection. Entonces, vemos o pensamos o consideramos o aprendemos que ahí hay un yo y un mío independientes. Por eso es la visión de la colección transitoria. Yeah, so that's Errónea. that's a wrong view, right? Es una visión errónea, Because we view things wrongly. porque vemos erróneamente las cosas. Yeah, there's a body and a mind that exists, but then we view there's an inherent from its own side existing I am I on top of this. Hay un cuerpo y una mente que existen, pero entonces, además de eso, vemos que hay un yo y un mío independientes ahí. Yeah, so this is very important to recognize. So yeah, take a few years for that. Eso es muy importante reconocerlo, así es que tómate unos cuantos años para hacerlo. And then we talk about it again. Y Okay? luego volvemos a hablar del todo. Yeah. So that's important because yeah, it will take time. You know? Es importante asumir esto, ¿no? Va a llevar tiempo. You can talk about it as much as you like, study about it as much as you like, but eventually you have to sit down and see how does it appear. Podemos hablar de esto y puedes leer todo lo que quieras, pero al final hay que sentarse y tratar de meditar sobre todo. Yeah, so that's kind of yeah. Just think about a decade or two, Piensa una o dos décadas sobre el asunto. and then you do some, you know, on the side you do some preliminary practices like prostrations and mandalas, bodhisattva, and refuge. Y además and puedes ir yeah. haciendo algunas prácticas preliminares además, ¿no? Vajrasattva, postraciones, etcétera. Then you move. Yeah, Y así avanzas. yeah. And we want to move, right? Queremos avanzar, ¿no? Yeah. Okay. Yeah, so let's do a kind of contemplation in the sense of seeing if it's really true that when you get angry or when there's strong desire or other afflictions like jealousy or pride, see if there's this fuel behind it, that is this sense of an from its own side existing I or not. Vamos a hacer ahora una breve contemplación con el objetivo de verificar si es cierto o no que siempre que tenemos una aflicción, especialmente si es intensa, una aflicción de enfado o de deseo o de celos o de arrogancia, hay siempre presente una fuerte sensación de que yo estoy aquí, yo existo sólido. Yeah, so that's to see if that's, and also to see the stronger this sense of an I becomes, the stronger the affliction is generated. Right? Y también para ver que cuanto más fuerte es la sensación del yo, igualmente fuerte es la aflicción. Yeah, so there's kind of a few things you should try to examine. Bien, son las cosas que vamos a examinar hoy. Okay. Yeah, maybe we do the 9-round breathing first, and then the concentration, same sequence, no? Vamos a seguir la misma secuencia de antes, la respiración de 9 rondas, la concentración, visualización, etc. Yeah, so first with what did we do? We just like this, right? Yeah, Primero con el there's 2 methods, but it doesn't matter. índice. Hay 2 métodos en realidad, pero no importa. Where you start with for this doesn't matter. It's kind of, No importa por qué lado empecemos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con la mano derecha.
Okay, so then in the right, yeah. So 3 times, you know, with the right index finger. 3 veces respiramos. Then when you're done 3 times, then change your finger. Cuando hayas acabado, cambias de dedo. And then, yeah, 3 times to the both nostrils. Después respiras 3 veces a través de los 2 orificios. And when you're done with that, then do the counting of the breath, right? As a concentration meditation. And we talked about the 3 higher trainings, remember? So you need concentration in order to have the wisdom, right? So that's why we train in concentration meditation as well. Cuando hayas acabado, pasamos al ejercicio de concentración. Como hemos dicho, en el contexto de los 3 entrenamientos superiores, el entrenamiento superior de la concentración es imprescindible para conseguir la sabiduría. Yeah, so do the counting of the breath for about a minute or 2. Vamos a contar ahora respiraciones durante 1 o 2 minutos. Then when the mind has settled down a bit, then recall Sakyamuni Buddha in front again, yeah, with the throne, lotus sun moon disc, on top of it is Sakyamuni Buddha in full lotus position, right? Con la mente más calmada puedes recordar la visualización de Buda frente a ti, el trono, el loto, el disco de sol, el disco de luna y sobre ellos Buda Sakyamuni hecho de luz, sentado en la posición de loto. And surround yourself
countless sentient beings and see, because of grasping at an I, they get angry or they get strong desire, and that's why they engage in all kind of negative activities. So look at that and think, I have to do something about this, and for that purpose I have to get the insight into that ignorance is the root of all suffering. Then make request to the Buddha to bestow blessing and inspirations. Siente que te acompañan todos los seres que te rodean, todos con un fuerte aferramiento al yo, que por eso sufren. Por eso generan aflicciones mentales que les hacen cometer acciones negativas, generar karma negativo. Todo eso les mantiene en el samsara. Contemplando su situación, trata de generar la motivación, toma la responsabilidad de hacer algo por ellos. Y con esa motivación de ayudar, de beneficiarles, hacemos el ruego al Buda para que nos purifique y nos bendiga y seamos capaces de comprender que la ignorancia está en la raíz de todos los sufrimientos en el samsara. And then Buddha is very pleased, and then white nectar light comes from his heart to the crown, crown of all beings, and this gives the purification and pacification of obstacles. Right? So do it for about a minute. Buda está muy complacido con esta motivación y el ruego nuestro, que emana rayos de luz desde su corazón, que nos alcanzan a todos nosotros, a todos los seres, a través de la coronilla nos llenan por completo, y esta luz blanca purifica cualquier karma negativo y cualquier obstrucción, todo queda pacificado. Podemos hacer esta visualización durante un minuto. And then think you really fills with this white nectar light, right? Will be purified. Siente como esta luz blanca te ha purificado realmente, completamente. Then with the same intention, make request to the Buddha in front, and this time the yellow light comes, right? And that gives you the insight into seeing that ignorance is the origin of all suffering. Y con la misma motivación, vuelve a hacer este ruego a Buda, en este caso para que te conceda los logros necesarios para comprender de forma plena el tema que estamos tratando. Buda emana rayos de luz dorada desde su corazón, que te alcanzan en la coronilla a ti y a todos los demás seres, te llena por completo esa luz inmensa y te concede los logros necesarios para comprender de manera profunda que la ignorancia está en la raíz de todas las aflicciones. Then you fill with this yellow nectar light, right? The mind completely understands the root of suffering being ignorance. Este néctar dorado te ha llenado completamente y ahora tu mente está preparada para investigar y comprender en profundidad que la raíz del samsara es la ignorancia. And then go back to a recent event in your life, right? Where either anger is very strong, or desire was very strong, or jealousy or pride, and see when that affliction came up, there was a very strong sense of an I, how dare this person say this to me? I am not like this. I never do these things. So see that it's related with a kind of sense of an I, right? So see the correlation
between the affliction that gets stronger, while the stronger this I is. So try to analyze if that's true or not for about a minute or two. Para empezar con la meditación analítica, ahora regresa a alguna situación reciente en la que hayas sentido mucho enfado o un deseo muy fuerte o cualquier emoción negativa muy intensa, la que sea. Trata de recordar en esa situación en concreto cómo te sentías respecto al yo. Si había una sensación de yo, ¿cómo se atreve a hacerme esto? Yo no soy así, yo no actúo así, o eso no es justo. Esa sensación de yo tan fuerte, trata de sentirla y de ver si hay alguna correlación entre la sensación de yo tan sólida y la aflicción, la emoción negativa que estuvieras sintiendo ahí. Trata de ver si hay alguna relación entre la intensidad con la que sientes ese yo con tanta solidez y la aflicción que sientes a continuación. Vamos a dedicar a esto 1 o 2 minutos. And then also try to see if there's, for example, some irritation with anger, right? That a person criticizes you, and then there's a very strong sense of a self you want to defend. I didn't do this. That's there. And then this irritation comes up. And then based on that irritation, we want to say something. And then because there's no clarity in the mind, because anger is too strong or irritation is too strong, so you say something wrong to that person, right? You later regret. So see the correlation between the sense of an I, then affliction like irritation, like anger, and then acting upon that, to say something or engage in a kind of an aspect of saying something unpleasant to that person, right? So see the correlation between this ignorance, affliction like anger, and then how we act upon that and actually is harmful to the other person, and we later might regret that what we said before. So see the correlation between these points. Yeah. El siguiente punto que utilizamos en el análisis. Imagina que hay algo que te ha irritado, que te ha molestado, que te ha generado enfado. Alguien que te critica o dice algo inconveniente y tú piensas, no, eso no es así. A partir de ahí, inmediatamente lo que se activa con esa sensación de yo tan fuerte es la necesidad de defenderte. Y es muy fácil que sin la claridad mental que no tienes por ese enfado, esa irritación, digas algo hiriente, o incluso hagas algo hiriente. Y es fácil que después te arrepientas también. Aquí trata de analizar esa correlación entre una fuerte sensación de yo, la aflicción que surge y el hecho de decir o hacer algo negativo, algo que es dañino, de hecho. Y luego el arrepentimiento que suele venir cuando eres más consciente, con la mente ya más en calma, de que lo que has hecho no está bien, causa dolor. Trata de ver esa correlación entre todos estos elementos durante también 1 o 2 minutos.
And here try to see conclusion that it all started with this apprehension of an I, yeah, very solid from its own self-existing I that you want to defend or something like that. And then based on that, irritation came, and based on that, you act. Yeah, so see, wow, it's all rooted in this ignorance, as we call it, right? So come to that conclusion and focus on that conclusion for about half a minute. Trata de llegar a la conclusión de que en este proceso todo empieza con una concepción del yo muy sólido, con un aferramiento a un yo muy sólido. A partir de ahí surge algún tipo de irritación y eso nos motiva para cometer alguna acción dolorosa o dañina. Trata de llegar a la convicción de que es ese el procedimiento que se sigue, que por lo tanto en la raíz de eso está ese aferramiento al yo como algo sólido e independiente. Trata de centrarte en esta conclusión durante medio minuto. And then try to see if you take away this ignorance, so to say. Yeah, if you realize that this independent I actually does not exist the way it appears, you know, then these afflictions might not come about. And then there's no actions based on these afflictions, right? So see, come to that conclusion as well, and then focus on that for about half a minute. Y ahora trata de ver que si eliminaras esa concepción del yo como algo sólido, como algo independiente, no habría nada que defender, no habría motivo para base para esa irritación, la emoción que fuera, y por tanto tampoco actuarías de ninguna manera guiada por esas emociones negativas. Trata de llegar también a esa conclusión, la de que eliminando esa ignorancia que se aferra a un yo como algo inherente y sólido que en realidad no existe, sin esa ignorancia no habría aflicción y por tanto tampoco habría acciones negativas. Trata de centrarte en esta conclusión durante medio minuto. Yeah, and then make a determination or promise to yourself to, yeah, to put more effort in examining this and put more effort in understanding what ignorance is and to see if it exists the way it appears, right? And to try to study emptiness a bit more for that purpose. Yeah, so come to that kind of promise for yourself and focus on that for about half a minute. Ahora, para finalizar, trata de generar el compromiso personal o la determinación de esforzarte más para comprender esto, esforzarte más para analizar este proceso y para indagar, investigar, meditar más en cómo eliminar esta ignorancia, para esforzarte más para comprender la vacuidad y que esa sea tu determinación como resultado. Vamos a enfocarnos en esto durante medio minuto. Right, so we can stop. Muy bien, podemos dejarlo aquí ahora. Yeah. Did you find the eye or not? Did you find, sorry? Did you find the eye?
¿Habéis encontrado el yo o no? Oh, good. Yeah. Otherwise, there's something wrong if you find it. Claro, pues menos mal, porque si alguien lo hubiera encontrado es que nos hemos equivocado. So check, throughout the day when the I comes up, so look how it appears. Very important to check. A lo largo del día, cada vez que sientas esa sensación de yo, analízala. Yeah. So next time a person criticizes you, instead of fighting back, just think, great. Just walk away slowly and think how it appears. La próxima vez que alguien te critique, en vez de empezar ya enseguida a devolvérsela, es como, oh, gracias. Te vas, te separas un poco y analizas lo que estás haciendo. Very precious opportunity. Es una oportunidad muy preciosa. Okay, so then maybe stop for lunch. Bien, vamos a parar ahora, lo dejaremos aquí. Vamos a dedicar. Chanjo Sanjo Rinpoche, Maya Panan Biguchi, Vasho Tony Tawa Rinpoche, Maya Panan Biguchi, Jeba Nyamba Nebaya, Pone Grom. Gracias.